La doctora Beatriz Canaval Cristiani nos expondrá su ponencia Las nuevas políticas públicas que los jornaleros agrícolas necesitan. La doctora Beatriz Canaval Cristiani es licenciada en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, doctora en Sociología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, Francia. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Ha sido profesora investigadora en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en el Centro de Investigaciones Ecológicas del Sureste, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y la Universidad Autónoma de Chapingo. Actualmente y desde 1983 es profesora investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, en donde ha impartido cursos y asesorado tesis de maestría y doctorado en desarrollo rural. Ha publicado libros, capítulos de libro y artículos sobre movimientos y organizaciones sociales del medio rural, mujeres rurales e indígenas, migración y sobre la problemática rural urbana. Adelante, doctora, por favor. Bueno, buenos días. Primero siempre me da mucho gusto estar aquí en Guerrero, en donde he realizado parte de mi investigación, y agradezco a la Secretaría de los Migrantes la invitación. La invitación es a hablar no sé si de las nuevas políticas, pero de la experiencia que tuvimos en un proceso de investigación sobre este tema de los jornaleros en una visión panorámica, y nosotros lo que recogimos fue como la percepción desde el terreno de estas políticas, ¿no?, de estos programas. El tema migratorio es difícil para las instancias públicas porque se trata de una población móvil a la que no se puede dar fácilmente seguimiento y que requiere de esfuerzos mayores, sobre todo de una gran coordinación, pues el abanico de sus necesidades es muy amplio por la diversidad de su población en edad, sexo, lenguas, por sus limitaciones en salud y educación, por su carencia de elementos para defenderse como trabajadores y como sujetos de derecho. Algunos programas en su apoyo han tenido el sello de presiones internacionales o de grupos interesados en la defensa de los derechos humanos, o bien de organizaciones sociales y sindicatos que han levantado la voz denunciando los niveles de explotación y abuso a que está sujeta esta población integrada también por mujeres y niños a quienes se violan sus derechos más elementales. Estas voces han tenido algunos logros, como la mejoría en las condiciones de vida de los jornaleros en los campos de trabajo y en la obtención de algunas prestaciones, pero se enfrentan a muchos obstáculos marcados por intereses diversos. Los derechos humanos de la población indígena migrante es un tema sensible que han abordado instancias no gubernamentales y de gobierno, dado que se trata de grandes núcleos humanos que tienen que desplazarse por necesidad hacia otros sitios y que al estar en un estado de fragilidad son susceptibles de sufrir toda clase de abusos en los distintos ámbitos de su vida ciudadana. Muchas han sido las denuncias acerca de estos hechos, pues no son reconocidos como trabajadores con derechos bien establecidos por la Constitución y por la Ley Federal del Trabajo. Asimismo, se les ha escamoteado su derecho a la salud pública y a la educación, sobre todo en el caso de jornaleros con problemas particulares como las mujeres y los niños, contraviniendo convenciones internacionales para la protección de menores de edad y su derecho básico a una vida sana y a una educación de calidad. Según la definición de la ONU y la Organización Internacional del Trabajo, el trabajo infantil es aquel que priva a los niños de su infancia y su dignidad, impide que accedan a la educación y adquieran calificación, y se lleva a cabo en condiciones deplorables y perjudicables para su solicitud y su salud y su desarrollo. Otro tipo de derechos que no les han sido reconocidos son sus derechos como pueblos indios, a partir de los cuales ningún tipo de discriminación sería permitida ni en el ámbito de trabajo, en la vida cotidiana o en el de la justicia, a la libre asociación y expresión de sus ideas, lo cual su manifestación ha meritado despidos y represión.
Cabe destacar la labor que han desempeñado centros de derechos humanos como los que han expuesto hoy aquí, como el de la montaña Tlachinolan, pero en términos generales, en la presencia de instancias gubernamentales enfocadas al respeto de los derechos humanos ha sido muy precaria. A pesar de que se han hecho algunas recomendaciones, las acciones con resultados efectivos han sido prácticamente limitadas. Muchos obstáculos, apatía, desdén y muchos intereses económicos y políticos de por medio han bloqueado dicha posibilidad que no está minada todavía. Organizaciones sociales, grupos e instancias gubernamentales y no gubernamentales han logrado ya divulgar esta problemática y mejorar algunas condiciones de trabajo y de vida de los jornaleros. Han logrado que se diseñen políticas a su favor, pero estas tienen serias limitaciones porque no se trata de un sector con gran interés en una correlación de fuerza. Los programas que actualmente operan, tanto en Guerrero como en los lugares de destino a los cuales se dirige su población migrante, están encaminados a atenderla desde su salida hasta su instalación en los campos agrícolas. Tienen diferentes líneas de acción como vivienda, saneamiento ambiental, agua, salud, seguridad social, alimentación, abasto, educación, cultura, recreación, empleo, capacitación, productividad, procuración de justicia. Si bien en las zonas de atracción el financiamiento para esta construcción debe ser proporcionado por el productor, en los lineamientos generales del programa no se especifica la cantidad ni la calidad de los servicios que se ofrecen, por lo que es común encontrar campos que cumplan con este requerimiento, pero que no satisfacen las necesidades sanitarias de la población trabajadora. Las viviendas y los servicios sanitarios se encuentran en la mayor parte de los campamentos en condiciones muy por debajo de la calidad que por ley se debe ofrecer a los jornaleros. Puede decirse que la intervención del programa de jornaleros ha logrado cambios en las viviendas y en servicios sanitarios en algunos campos, pero aún así estos siguen siendo insuficientes y de baja calidad. Por otro lado, las unidades de servicio integrales en las ciudades de Tlapa y Chilapa también se han construido albergues, algunos cuentan con un espacio para dormir, mientras que otros tienen servicios médicos y de alimentación, pero en general la percepción que tienen los jornaleros frente a estas alternativas es muy variada, debido a que el programa no actúa de forma homogénea sobre toda la población jornalera y sobre todos los destinos, como se ha mencionado. Se percibe que a pesar de sus logros en la mejoría de instalaciones y servicios en los campos de trabajo, estos programas tienen un carácter asistencialista, ya que se basa en su apoyo en dar ayudas que funcionan como paliativos, pero que no llegan al fondo del problema. Este programa prácticamente no participa en los problemas laborales de los jornaleros, y es claro que las condiciones cotidianas de los jornaleros en sus comunidades y en los lugares de destino tienen mucho que ver con sus condiciones laborales. A lo largo de la investigación se constató una visible falta de coordinación entre las instancias de los programas, desde las regiones expulsoras como de las regiones receptoras, y entre las instancias gubernamentales. En términos generales, son conocidas las dimensiones de la problemática del trabajo infantil, aunque se señale reiteradamente que los niños no trabajan en los campos. En observaciones se dice lo contrario, como ya se habló de ello. En términos generales, la educación que se brinda en las zonas rurales suele ser muy deficiente. Si a esta situación añadimos las dificultades que acarrea la migración familiar, el problema relacionado con la calidad educativa se agudiza todavía más. En el contexto socioeconómico y cultural de los niños jornaleros, la educación que se les ofrece tiene poca relación con la necesidad de su vida, con sus necesidades. En el mejor de los casos, los niños tienen que aprender a sobrellevar de mejor manera su circunstancia, la cual difícilmente se la alejará de los campos agroindustriales. Como primer punto, es necesario señalar
que las necesidades educativas de los niños jornaleros no solo tienen que ver con las dificultades en cuanto a los ciclos escolares y horarios que nunca coinciden. Para niños que difícilmente le encuentran un sentido práctico a la educación formal, es necesario poner énfasis en otro tipo de aprendizaje donde se valoren sus propias capacidades, o niños que ya en su experiencia de trabajo tienen mucho aprendizaje y en el contexto laboral migratorio también. Además de los señalados, otro de los obstáculos que presentan los sistemas educativos para jornaleros agrícolas es la falta de coordinación interestatal e intrainstitucional. Hay programas que los niños llevan en las zonas de destino que no son reconocidos formalmente en las zonas de origen. Otro tema que nosotros vimos son las cuestiones del programa de salud. Se hacen algunas acciones en las zonas originarias, otras en las zonas en el tránsito y otras en las zonas de destino. Encontramos en muchos casos sobre todo una falta de coordinación, una atención que se inicia en los lugares de origen y que no se culmina en las mismas personas en los lugares de destino. En los lugares de destino, los campos cuentan solamente a veces con un centro de salud, con poco personal médico, escasos medicamentos, poca capacidad de acción en casos de emergencia, a pesar de que en algunos campos se les canaliza algún servicio de urgencia a causa de limitaciones del servicio local. En ocasiones estas acciones pueden no tener efecto en enfermedades que pudieron haber sido solucionadas con una detección oportuna. Además de esta problemática, una cuestión muy grave se refiere a la nula atención a los programas que se producen con el uso intensivo de agroquímicos en las jornadas laborales. No se han realizado acciones que de verdad tengan un impacto. Hay algunas alternativas por ahí, pero no han tenido realmente repercusiones, ¿no? Con relación a las cuestiones laborales, diversos estudios han confirmado que se han violado cláusulas de la Ley Federal del Trabajo referidas al descanso semanal, al descanso obligatorio, a la prima dominical, no hay comprobantes, recibos de nóminas, participación de utilidades, aguinaldo, jornadas de trabajo, tiempos extras, en fin. Además, se han implementado políticas de capacitación y certificación de competencias laborales, que esto es algo más novedoso, para combatir la precariedad laboral, pero tienen dos problemas muy serios como la duplicidad y la falta de coordinación de las instituciones responsables en aplicarlas. Por otro lado, que las empresas no mejoran las condiciones de trabajo de los jornaleros ya certificados. Una reflexión final. Como se puede observar, existen diversos programas gubernamentales enfocados a la atención de los jornaleros agrícolas migrantes. Todos los programas o proyectos mencionados en el estudio que hicimos tienen cobertura no solo en Guerrero, sino también en otros estados. Todos han logrado en mayor o menor medida cambios a la problemática migratoria, un poco de visibilidad en cuanto a la difusión y el reconocimiento de la problemática. Falta mucho por hacer en este terreno. A pesar de los logros alcanzados por los programas de apoyo a los jornaleros, los esfuerzos no han sido suficientes, ya que actualmente sigue habiendo muchos rezagos en cuanto a sus condiciones laborales y de vida. Refiriéndonos al conjunto de programas de apoyo para los jornaleros migrantes, encontramos los siguientes elementos comunes que obstaculizan su adecuada operación y por tanto la obtención de resultados efectivos. Se trata, como dijimos, de una lógica asistencialista. Hay una importante falta de recursos económicos. Es muy visible que hace falta mayores presupuestos en todas las áreas en las que se está participando. Falta de coordinación, tanto interestatal como interinstitucional, una falta de cobertura tanto en los lugares de origen como de atracción migratoria, que como se ha dicho hoy, cada vez son más diversas.
falta de personal capacitado, falta de apego a las leyes constitucionales, permitiendo violaciones a los derechos de los jornaleros por parte de los contratantes. Si consideramos que los programas cuentan con lineamientos y propuestas adecuadas, porque lo tienen, lo hay, y con una planeación bien desarrollada, los resultados siguen presentándose muy por debajo de las expectativas originales. Los reclamos que se han enlistado más arriba son el resumen de una insuficiencia en los apoyos ante la gran necesidad que tienen los jornaleros de servicios de salud, de educación, de apoyo en la defensa de sus derechos humanos y laborales en los campos agrícolas. Hay programas que han pretendido reducir la migración, pero dada la dimensión del problema, hay que considerar esta migración ya como necesaria, aunque no deseable, para completar la sobrevivencia que no se logrará con la situación actual que priva en esas regiones, si no se generan alternativas de empleo locales que reviertan el deterioro de sus recursos productivos y que se conviertan en propuestas de desarrollo coherentes, viables y que involucren a numerosos núcleos de la población. Los jornaleros son de la montaña, de las comunidades y también son trabajadores, por lo que se tiene que atender estas dos partes integrantes de su vida, sus derechos económicos, sus derechos humanos en la montaña, sus derechos laborales, sus derechos como pueblos indígenas diferentes en los lugares de destino. Termino como un párrafo que tomé del libro de Teresa Rojas que se presentó ayer. Se requiere de una verdadera política pública, económica y social, un financiamiento suficiente para invertir en los diferentes sitios en donde se ubica la vida de los jornaleros, en servicios sociales, alimentación, salud, educación, vivienda, en los lugares de destino y en mejorar las condiciones productivas de ahí mismo. Se necesita un mayor control de las instancias del Estado para que se cumplan con las leyes laborales, de seguridad, de protección económica, de acompañamiento de los niños, vigilancia y rendición de cuentas en la aplicación de los recursos financieros que se asignan a los programas sociales. Creo que ahí es donde está el centro de este problema. Mayor financiamiento, mayor claridad, mayor transparencia, más articulación entre los programas, menos dispersión. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Beatriz Canaval Cristiani por su aportación. Vamos a tener enseguida una fase de 10 minutos de preguntas y respuestas. En cada una de las carpetas que les han entregado esta mañana hay una hoja para formular la pregunta que quieran hacer a cada uno de los ponentes y estaríamos a la espera de que se presenten estas para avanzar. Muy interesantes las reflexiones que nos han presentado esta mañana. Les recuerdo, estamos esperando su participación a través de los formatitos en una hoja que les dieron en la carpeta que tienen cada uno en sus carpetas. La doctora nos hablaba, la maestra Isabel Osorio nos hablaba de las redes, de relaciones, de enfocar menos los circuitos y más los territorios, darle sentido a los fragmentos espaciales. Pasar de hablar de jornaleros agrícolas a pueblos migrantes, porque es una estrategia de los pueblos muy puntual la que se está presentando, y hacer un reconocimiento institucional de un nosotros. El presidente de la Comisión de Derechos Humanos habla de respetar los derechos humanos de los jornaleros agrícolas, crear empleos, impulsar el desarrollo de las regiones rurales del Estado y de México, que el gobierno federal sea garante de los derechos humanos de los jornaleros agrícolas migrantes. La licenciada Margarita Nemesio hacía hincapié en que es una población invisibilizada, silenciada, que requiere salarios justos y, entre otras cosas, un rediseño y mejora normativa de las estancias infantiles
información y difusión de los programas para esta población, fortalecer la promoción social y la mejora de revisar las políticas de apoyo del Estado mexicano ante los empleadores violadores de los derechos de los jornaleros y ejercer con seriedad la inspección laboral de las condiciones de trabajo en los campos agrícolas. Finalmente, la doctora Beatriz Canaval analiza con toda puntualidad toda la problemática que enfrenta esta población de los jornaleros agrícolas, da cuenta de que muy poco ha cambiado, que falta mucho por hacer y que son originarios de la montaña y son trabajadores y por lo tanto requiere ser atendidos estas dos vertientes de sus condiciones de vida y de trabajo. Si tenemos preguntas para hacérselas llegar a los ponentes, por favor. Nos ayudan nuestras compañeras a alcanzárselas aquí a los participantes del panel para que estos den puntual respuesta. Si hubiera otra pregunta, a través de los formatos que tienen en sus carpetas. Si no, le alcanzamos las que ya estén por acá para que se vayan respondiendo. Bueno, se refiere a la pregunta a qué denuncias hemos recibido por violación a los derechos humanos, derechos laborales y sociales, y cómo se han atendido. Bueno, entiendo yo que sería en el caso de los jornaleros. Además de recibir las quejas, el trabajo de la comisión es atenderlos desde sus orígenes, es decir, estar haciendo expansiva la cultura de los derechos humanos. Decía yo que para poder transitar en el territorio y poder reclamar nuestros derechos humanos hay que conocerlos. Si no los conocemos no podemos reclamar ninguno de los derechos. Entonces, la idea principal es desde sus orígenes llevarles la cultura de los derechos humanos, que sepan los derechos básicos que les asisten, tanto en el tránsito de su lugar de origen a su lugar de destino, como en sus lugares de destino ya establecidos y ejerciendo sus labores propias para las que son contratados. Todas las quejas que se reciben se les da el trámite normal, un trámite ordinario ágil, fácil, digerible, y en los casos en los que la gente se está moviendo, hacemos participar a la Comisión de Derechos Humanos del lugar donde se encuentre, del lugar de destino laboral, hacemos participar a la Comisión de Derechos Humanos pidiéndole nos faciliten documentar la probable violación a los derechos humanos y concentrar la información a nuestra institución para emitir la recomendación que corresponda según el caso que se plantee. Ese es el mecanismo por aquello de que se encuentran en tránsito y finalmente las propias quejas de los campesinos que se encuentran en esos campos de labor pueden ser canalizadas también a la propia Comisión de Derechos Humanos del Estado donde se encuentran y poder tener ahí la posibilidad de documentar los casos y que aquellas comisiones de derechos humanos emitan las recomendaciones según la autoridad de que se trate, si es una autoridad la que se está impugnando es de aquella localidad, de aquella entidad federativa. Y las probables violaciones a los derechos humanos que se cometen en el tránsito dentro de nuestro propio territorio, de esa se encarga la Comisión de Derechos Humanos, de documentarla, de facilitar los medios de prueba. No es necesario que el migrante tenga que parar su tránsito a esperar un trámite dentro de la institución, sino que puede continuar
y nosotros entendemos el trámite con la Comisión de Derechos Humanos del lugar de destino. Esa es la forma de cómo los atendemos. Y cómo ayudar a los migrantes detenidos, encarcelados en los Estados Unidos de Norteamérica. Tenemos casos, y recientemente con el secretario Nezahualcóyotl estuvimos atendiendo uno, todavía se está atendiendo, y se tienden los puentes con la Secretaría de Relaciones Exteriores, primero para visualizar el estatus jurídico de nuestros connacionales que se encuentran en cárceles de los Estados Unidos principalmente, según la pregunta, porque además de la obligatoriedad jurídica de la autoridad de aquel país de dar parte al consulado, a la autoridad mexicana en su representación en aquel país para poder avalar el procedimiento. Entonces, ¿qué es lo que se cuida? Que exista esa participación, porque a partir de la notificación de que un connacional nuestro se encuentra detenido en una de las cárceles de aquel país, a partir de la notificación que se haga a las autoridades representativas de nuestro país en aquel lugar, desde luego que lleva implícito que se hagan cargo de su defensa, que los abogados contratados por nuestro país o los abogados que se encuentran adscritos a aquella representación puedan ir en defensa de nuestros connacionales. Estos casos son muy frecuentes. Aquí los manejamos desde la Oficina de Relaciones Exteriores, que está en Acapulco, es una oficina regional, y por conducto de ellos tenemos enlaces directos con nuestros propios representantes allá en los Estados Unidos, y de esa manera captamos los casos en los que los connacionales se encuentran detenidos para que se les hagan efectivos sus derechos humanos. En el caso que les comento, el Estado de Guerrero incluso costeó el traslado de los familiares de un detenido hasta uno de los estados del norte de los Estados Unidos para constatar de manera personal, porque se trataba de un detenido que ya tenía un buen número de años que no tenía comunicación con su familia. Entonces el Estado jugó un papel importante en la que participamos como Comisión de Derechos Humanos para impulsar ese beneficio para nuestro connacional que se encuentra detenido en aquel país. Hay casos extremos en el que no tienen comunicación con la gente, con sus propios familiares. Una es la falta de comunicación y la otra, la falta de comunicación por razones obvias de la tecnología, y la otra porque ellos deciden no dar parte a su familia para que no estén con la preocupación de su situación jurídica, pensando en que la pueden librar ellos solos. Pero sí, esa es la participación que tenemos como Comisión de Derechos Humanos. No tenemos nosotros el mecanismo internacional para por sí mismo como institución hacerlo, pero sí conjuntamente con el Estado y desde luego con el Liceo Bustamante, que tiene que ver también con asuntos internacionales, hemos tocado el tema de esa manera. Esas son las dos preguntas, no sé si hayan quedado suficientemente claras. Bien, hay otras preguntas. Se nos está agotando el tiempo, vamos a buscar ser más breves. Hay una pregunta para la doctora Beatriz Canaval que la doctora declina contestar en razón de no estar presente los últimos años en Guerrero, que dice lo siguiente: la CEMAI ya va para 3 años de existir. ¿Qué opinión tiene usted sobre su ejercicio institucional a partir de que forma parte de un gobierno perredista? Al parecer Margarita Nemesio quería dar una contestación. ¿No? ¿Tampoco? No. Bueno, un poco la idea es que yo creo que no importa que esté el PRD, que esté el PRI. Creo que lo importante es la atención de un problema tan severo, tan profundo, al que se le ha dado poca importancia aquí en Guerrero, pero que es fundamental, ¿no? Yo creo que no tiene nada que ver uno o el otro signo, ¿no?
claro, todos esperaríamos que un gobierno más de avanzada pues tuviera más atenciones, ¿no? Creo que no ha sido así. Y un poco el problema es que hay gobiernos de diferentes signos, ¿no? Yo vengo del DF y estamos el PRD, pero luego hay programas que son federales y son del PRI, y luego hay, ¿sí? No sé, todo esto también puede generar también una falta de coordinación, ¿sí? Y a veces pues de favorecer clientelas, en fin, ¿no? Bueno, hay mucho que decir de todo esto, pero yo creo que no tiene nada que ver. Yo creo que la obligación es atender esta población, ¿sí? No importa quién esté al frente. Yo le pediría al PRD, digamos, una mayor atención, pero bueno, ¿no? Creo que todo es deber de cualquier gobierno, ¿no? No, pues más bien agregaría, y sumándome a lo que dice la doctora Canaval, justamente yo creo que no sería, conociendo más el tema y como se ve aquí en la entidad y lo que nos ha tocado trabajar directamente, creo que es corresponsabilidad de todas las estancias. Por eso, de hecho, mencionaba que son federales, estatales y municipales sin tintes políticos, y lo hemos dicho aquí y en otras entidades, ¿no? Aquí hay dependencias también abocadas a la atención a población indígena, como la Secretaría de Asuntos Indígenas, y que también muestra limitantes, o la misma Sedesol, o Salud, Educación. Yo puedo mencionar varias, y los digo justamente por la correlación del trabajo, que el cual buscamos y es lo que pedimos en términos de la articulación. Entonces, por eso, y lo hemos dicho en otras entidades, ¿no? La cuestión de la atención siempre debe de tener un enfoque integral, jamás posicionado con la bandera de un partido, ¿no? O sea, finalmente la atención que hacemos es para una población de aquí, y eso más bien yo haría la invitación a hacer el llamado de sí focalicemos. O sea, Guerrero es un estado de migrantes y la prioridad es ver que hablamos de población indígena que es discriminada y que además de violentada fuera, o sea, es violentada en su propia entidad y es violentada fuera de la entidad. No necesita cruzar fronteras o que sea una migración transfronteriza, porque es violentada aquí mismo. Entonces, más allá de enumerarlos, creo que es una corresponsabilidad de sumar los esfuerzos de quienes están aquí. Y lo digo particularmente porque también estas dependencias se suman a los trabajos de una comisión. Hay una comisión intersecretarial a nivel del Estado y hay una que se acaba de formar a nivel federal. Entonces, al final es una cuestión de corresponsabilidad de atender integralmente a esta población, que debe de ser el eje central, ¿no? Entonces, más bien yo lo citaría por ahí. Muchas gracias. Hay una pregunta más, sin embargo, bueno, es para el licenciado Ramón Navarrete Magdaleno, que ¿cuál es su plan de trabajo para atender a los jornaleros agrícolas en las regiones de origen en materia de derechos humanos? Creo que sería bastante largo explicar todo el plan de trabajo, pero en todo caso podría hacérsele llegar a los interesados, ¿no? Sí, bueno, a partir de mi arribo a la Comisión de Derechos Humanos como presidente encargado de despacho, hemos dado un giro a las actividades, a la propia responsabilidad de la Comisión de Derechos Humanos, desburocratizando sus actividades. No nos sirve un organismo público defensor de los derechos humanos siendo un receptor de documentos y de quejas si no las resolvemos, si no resolvemos la problemática de fondo. Entonces, estamos cambiando o estamos poniendo la opción del ciudadano a que reciba la atención inmediata cuando se acerca a pedir la intervención de la Comisión de Derechos Humanos. La estamos cambiando por el acompañamiento del usuario ante el funcionario que pretende o que ha violado los derechos humanos. Y así estamos evitando tener un número de quejas en exceso que después no nos permita hacer dar resultados ágiles y oportunos. Entonces, en ese sentido, y desde luego que incluye el asunto de los migrantes, y decía yo que la facilidad de que ellos presenten una queja en el lugar donde estén de tránsito, porque tenemos coordinaciones regionales en todas las regiones, valga la redundancia, del Estado,
y que desde ahí puedan seguir avanzando a su destino. Eso es parte de lo que tenemos pendiente. Estamos implementando la profesionalización del personal de la Comisión de Derechos Humanos. Somos la única Comisión de Derechos Humanos que cuenta con una maestría en Derechos Humanos dentro de su propio esquema de organización, y eso nos permite profesionalizar a los propios trabajadores y a la gente que se incorporó, externos, a los profesionistas externos que se incorporaron a la maestría, para generar personal capacitado, experimentado en el tema de los derechos humanos, y que podamos tener resultados no solo para el asunto de los migrantes, sino de manera general. Y bueno, la presidencia itinerante que hemos echado a andar, el presidente no necesariamente tiene que estar detrás del escritorio, tiene que estar donde están los problemas, porque así podemos ir salvando muchas de las quejas que pueden estar llegando y les podemos dar solución desde donde están. Si se trata de movimientos sociales, si se trata de protestas, si se trata de una probable violación a los derechos humanos, para prevenir la violación a los derechos humanos y no esperar en la oficina a que suceda la violación a los derechos humanos para poderle dar trámite a un expediente, y en eso van incluidos los trabajadores agrícolas y los migrantes. Entonces es un plan muy amplio que nos llevaría mucho tiempo estarlo esmerando. Muchas gracias, licenciado Ramón Navarrete Magdaleno. Vamos a dar paso a la entrega de unos reconocimientos y presentes a los panelistas. Hay una pregunta más que la retomaremos en la mesa siguiente, no se quedará sin respuesta, pero debemos avanzar en el programa y quisiéramos pedir que nos acercaran por acá los presentes y los reconocimientos que se van a entregar de manos del secretario. Adelante, por favor. Muchas gracias a los participantes en este panel. Gracias a la maestra Margarita Nemesio, a la doctora Canaval, al presidente de la CODEUM, a la maestra Isabel. Muchísimas gracias, maestra Isabel, por su presencia. Y les vamos entregando a cada uno de ellos una constancia de participación en este foro, agradeciéndoles mucho su tiempo, su disposición. Muchas gracias. Usted también como ponente, organizador y ponente, presidente, muchísimas felicidades, muchas gracias, muchas gracias. Margarita, muchísimas gracias, con todo un trabajo extraordinario ahí en el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan. Gracias a Tlachinolan también por estar siempre vigilando justamente las condiciones en las que migran, en las que están allá, en las que laboran y retornan los jornaleros. Y también a una autoridad en el tema, doctora Beatriz Canaval, muchísimas gracias. Y la Secretaría le agradece mucho que haya aceptado la invitación para estar acá en Guerrero el día de hoy. Finalmente, al padre Alejandro Solalinde, que no le habíamos podido entregar por su conferencia magistral, su constancia. Ahí está la constancia para estar presente, y vamos haciendo entrega también de unos presentes a nuestros invitados, por favor. Gracias, y abrimos un receso de 5 minutos para continuar con la siguiente conferencia magistral, que será de la doctora Teresa Rojas. Muchísimas gracias.